Hola, en esta lección vamos a terminar de hablar acerca de las funciones de Legendre, lo cual no significa que el tema ya esté agotado. Realmente, tanto las funciones de Bessel como las funciones de Legendre son temas muy amplios y, por ejemplo, los polinomios de Legendre no son las únicas funciones que uno requiere en las aplicaciones. De hecho, si uno resuelve la ecuación de Laplace en coordenadas esferoidales, toroidales o bipolares, uno va a encontrar la ecuación de Legendre ya no con un índice entero como lo que hemos visto y que da lugar a los polinomios de Legendre, pero en las aplicaciones más elementales que más comúnmente encontramos en los textos de física, esto que hemos estado aquí tratando sería el mínimo básico que uno requiere conocer. En una de las lecciones anteriores ya vimos cómo se puede establecer una cierta relación de recurrencia entre las funciones asociadas de Legendre y el procedimiento fue un tanto laborioso utilizando la representación integral para dichas funciones. Lo que vamos a ver ahora es que hay algunas relaciones que se pueden obtener muy fácilmente a partir de la función generatriz, en este caso para los polinomios de Legendre directamente. Hay que recordar que las funciones asociadas de Legendre se pueden expresar en términos de derivadas de los polinomios de Legendre, así es de que las relaciones de recurrencia que vamos a ver enseguida dan lugar a otras relaciones para las funciones asociadas de Legendre. No vamos a analizar el conjunto de relaciones que se pueden obtener de esta manera. De hecho, la variedad de relaciones que se pueden deducir es sumamente amplia y en muchos libros sobre funciones especiales uno puede encontrar una buena lista de las relaciones que se pueden establecer y dependiendo de las necesidades que uno tenga, uno puede buscar alguna relación que pueda resultar útil para un problema en particular. Entonces, lo que vamos a ver son las relaciones de recurrencia básicas, a partir de las cuales se pueden obtener muchas más para los polinomios de Legendre, y con ese fin hay que recordar, como ya vimos, que los polinomios de Legendre se pueden obtener, se pueden definir a partir de esta función generatriz. Entonces, lo que ya hemos visto es que si uno desarrolla la función que aparece en el lado izquierdo en una serie de potencias de t, los coeficientes que dependen paramétricamente de la variable x son precisamente los polinomios de Legendre. Hay que recordar también que para cada n, el polinomio p sub n es un polinomio de grado n justamente en la variable x. Entonces, el procedimiento que veremos a continuación es algo que se repite para otros conjuntos de funciones especiales en donde uno tiene una función generatriz para cada caso. Aquí lo que hacemos, y este sería el procedimiento básico, es derivar con respecto a t ambos lados de esta igualdad, como de costumbre suponiendo que la convergencia de la serie que aparece en el lado derecho nos permite hacer el intercambio de la derivada con la serie. Del lado izquierdo, entonces, aplicando las reglas elementales de la derivación, obtenemos menos 1 medio por esta expresión a la menos 3 medios, que se puede expresar así, por la derivada del radicando con respecto a t, que da menos 2x más 2t. Del lado derecho, derivando término a término, esto es lo que se obtiene directamente. Y ahora lo que hacemos después de simplificar, que nos da un x menos t en el numerador, partimos este denominador de esta manera. Dejamos aquí una raíz cuadrada como aparece en la función generatriz y el factor que sobra lo pasamos al lado derecho multiplicando. Entonces lo que sigue es usar de nuevo la función generatriz. Entonces lo que vamos a tener es que x menos t, que multiplica a 1 entre esta raíz, es lo mismo que x menos t por esta serie. Y este factor, este polinomio en t, aquí lo tenemos, que multiplica a esta serie. Distribuimos y entonces lo que nos queda es la suma de 0 a infinito de x por p sub n de x por t a la n. Y en el siguiente término, esta t con esta t a la n se pueden reunir, dejándonos el exponente como n más 1. Aquí hacemos algo similar. Partimos este producto como 3 series. Con este 1 no hay nada que modificar. Con este otro término lo que tenemos es un menos 2tx. Al multiplicarlo nos da un 2n por x por p sub n. Y esta potencia de t, al reunirse aquí, nos deja un t a la n.
Finalmente, de este término, t cuadrada con t a la n-1 nos lleva a un t a la n más 1. Lo que sigue ahora es, en algunas de estas series, reescribir las cosas, hacer un cambio en el índice de suma, de tal manera que en cada una de estas series aparezca la misma t a la n. Con la primera no hay nada que tengamos que modificar, así es de que esta queda exactamente igual que antes. Y aquí lo que hacemos es notar que este índice es una unidad menos que el exponente. Entonces, si aquí queremos que sea un t a la n, vamos a necesitar aquí un pn-1. Aquí noten que estoy haciendo correr la suma desde 0 hasta infinito, igual que antes, aunque eso entonces haría que para n igual a 0, aquí nos quede un p-1, que no existe. Entonces lo que hacemos es definirlo como 0. Simplemente es para que tengamos uniformidad en el intervalo o en el valor inicial donde comienza esta n. Del lado derecho es algo similar, y esto pueden reconocer que es muy parecido a lo que uno hace en el método de solución por series para una ecuación diferencial. Entonces aquí lo que hay que notar es que este coeficiente y este subíndice es una unidad más grande que el exponente. Entonces, si aquí queremos que quede un t a la n, lo que necesitamos es un coeficiente n más 1 y un índice n más 1. Aquí de nuevo hago que la suma corra desde 0. Noten que para n igual a 0, el primer término aquí desaparece. Realmente estamos comenzando con un 1, que es lo mismo que ocurre aquí. Así es de que aquí no hay nada extraño. Con la que sigue pasa algo similar. Para n igual a 0, el primer término desaparece. Y aquí no estamos haciendo ninguna modificación porque ya aparece t a la n como en la primera serie. Aquí de nuevo notamos que el coeficiente y el índice es una unidad menor que el exponente, así es de que si queremos que aquí quede un t a la n, necesitamos un n-1 y un n-1 para que siga siendo cierto que el coeficiente y el índice sea una unidad menor al exponente. Si aquí queremos n, aquí necesitamos n-1. De nuevo, para n igual a 0, tendríamos un p-1, que por definición es 0. Y entonces ese término adicional que estamos aquí incluyendo, de hecho, desaparece. Vamos a ver que esto, aunque en este punto ayuda pues a uniformar los valores iniciales de la n, finalmente no va a ser algo indispensable en lo que sigue. Entonces, usando el hecho de que la t es aquí una variable totalmente libre, lo que se necesita para que esto sea cierto, es decir, tenemos aquí unas series de potencias de t aplicando la unicidad del desarrollo en serie, lo que tiene que ocurrir es que el coeficiente de t a la n en ambos lados tiene que coincidir, y eso nos lleva entonces a que x por p sub n menos p sub n menos 1 tiene que ser igual a n más 1 pn más 1 menos 2nx p sub n más n menos 1 p sub n menos 1. Noten que aquí estoy omitiendo el argumento x, que habría que sobreentenderlo, y simplemente para simplificar la escritura se está omitiendo. Aquí, haciendo algunas simplificaciones más o menos obvias, vean que este término corresponde a p sub n, lo mismo que este que está aquí, así es de que uniéndolos esto es lo que obtenemos. De manera similar, este término es este, y reuniendo estos dos, a esto es a lo que se llega. Entonces, como aquí la n corre desde 0 hasta infinito, estas ecuaciones tienen que ser válidas para n siendo 0, 1, 2 en adelante. En el caso particular, en donde la n vale 0, este término desaparece debido a este coeficiente, y entonces simplemente pensando que esta es una función finita, ya con esto este producto va a ser 0, así es de que realmente no es algo tan indispensable pues el haber hecho esta definición previamente, pero pues ayuda como para tener tranquilidad en cuanto a que esta relación sería válida en todos estos casos. Entonces, esta es una de las relaciones de recurrencia básicas para los polinomios de Legendre. Noten que los índices aquí están en tres variedades diferentes. Aquí cada p sub n se puede expresar en términos de sus dos vecinos, n-1 y n más 1. Ahora lo que hacemos es algo similar, pero partimos de la función generatriz, derivando esta vez con respecto a x, que es la otra variable que tenemos aquí disponible. Del lado izquierdo, lo que nos va a quedar es algo similar a lo que teníamos en el caso anterior, menos 1 medio, por todo esto a la menos 3 medios, por la derivada del radicando con respecto a x, que nos da un factor de menos 2t.
Del lado derecho, derivando término a término, esto es lo que se obtiene, donde la prima significa derivada con respecto al argumento de esta función. De nuevo, partimos este denominador como un medio por toda esta expresión a una potencia 1 que incorporamos del lado derecho, cancelando este factor de menos 2. Esto es lo que nos queda, utilizando nuevamente la expresión de la función generatriz, mientras que del lado derecho nos queda este producto de la serie por este polinomio de grado 2 nuevamente, grado 2 en la t. Entonces aquí metemos esta t dentro de la serie, esto es lo que se obtiene, y aquí distribuimos obteniendo 3 términos, haciendo básicamente lo mismo que en el caso anterior. Para el primer término queda exactamente la misma serie, en el segundo esta t con esta t a la n nos da n más 1, y en el último tenemos finalmente un t a la n más 2, y ahora lo que hacemos es arreglar aquí el índice de suma, de tal forma que en todos los casos nos quede n más 1 como exponente de la t, al igual que en el lado izquierdo. Entonces aquí de nuevo lo que hay que utilizar es el hecho de que estos dos índices, bueno, el exponente y el índice tienen que coincidir, así es de que si quiero que aparezca t a la n más 1, aquí necesito un índice n más 1. Nuevamente aquí lo que estaríamos haciendo es hacer correr la n desde 0. Eso quiere decir que aquí el primer término sería P'1, mientras que aquí el primer término era P'0. Aquí aparentemente hay un término más que aquí no está, pero si recordamos que P0 es 1, una constante, entonces ese término está ausente debido a lo que ya conocemos acerca de estos polinomios. Con esta segunda serie no hay nada que hacer, el exponente ya tiene el valor adecuado, y en esta última lo que hay que notar es que este índice es 2 unidades menor que el exponente, así es de que si queremos n más 1, aquí necesitamos n menos 1. De nuevo hacemos correr la n desde 0, aquí entonces aparecería como primer término la P' menos 1, que por definición es 0. Nuevamente, utilizando la unicidad de la representación en serie, lo que se concluye de aquí es que cada coeficiente de t a la n más 1 debe de coincidir de un lado y del otro, y eso entonces nos lleva a esta otra relación que aquí se puede ver. Noten que precisamente lo que tenemos es que 2xpn', que es este de aquí, más la p sub n de x, que es este coeficiente, dejando los que tienen un índice n del lado izquierdo, y del lado derecho aparecen estas derivadas con subíndices n más 1 y n menos 1. Aquí de nuevo esta relación es válida para n igual a 0, 1, 2 en adelante, debido a que ese es el rango de valores que tiene este índice. Combinando estas relaciones de recurrencia uno puede encontrar otras muchas más. Por ejemplo, regresando a la primera relación de recurrencia que obtuvimos previamente, derivamos ambos lados con respecto a x. Del lado izquierdo tenemos un producto, eso nos da estos dos términos, y del lado derecho tenemos simplemente una suma con coeficientes constantes que no dependen de x, y esto es lo que obtenemos. Ahora lo que se puede ver es que si multiplicamos esta relación por un factor de 2, evidentemente esto es lo que se halla, y del otro lado, regresando a esta otra relación que aquí hemos establecido, multiplicamos ambos lados por 2n más 1, entonces distribuyendo en todos estos términos, esto es lo que uno obtiene, y entonces se puede notar que de esa manera tenemos aquí un término que es exactamente el mismo en estas dos expresiones. Calculando la resta de estas dos igualdades, a lo que se llega es a esta relación, que se ve bastante más sencilla que las que habíamos estado utilizando anteriormente, y lo que esta expresión nos dice es que un polinomio de Legendre se puede escribir en términos de las derivadas de los dos polinomios vecinos con un índice, una unidad mayor y una unidad menor. Como un ejemplo muy simple de la aplicación de este resultado, podemos regresar a lo que ya habíamos establecido anteriormente. Habíamos visto que las funciones esféricas de Bessel se pueden poner en función de los polinomios de Legendre de esta manera. Y aunque ya sabemos que los polinomios de Legendre en 0 son casi todos ellos 0, excepto el J0, vamos a ver cómo se puede obtener ese resultado utilizando las relaciones de recurrencia que aquí hemos establecido. Entonces, si hacemos esta variable x igual a 0, este exponencial nos queda igual a 1, y todo lo que hay que hacer es calcular esta integral.
gracias a esta fórmula, lo que necesitamos para calcular la integral es simplemente utilizar el teorema fundamental del cálculo. Vean que esta P sub n se puede entonces, de acuerdo con esta relación, escribir de esta forma. Y lo que nos queda es una integral de derivadas que, repito, por el teorema fundamental del cálculo, simplemente nos lleva a la función sin derivada evaluada en 1 y en menos 1, y lo mismo de este otro lado. Vamos a suponer que la n es mayor que 0, para que aquí tengamos p's que sí son existentes, que no son idénticamente 0, pues. Entonces ya se dijo anteriormente que todos los polinomios de Legendre en 1 vale 1, entonces este es un 1, este es un 1, y en cambio en menos 1 los polinomios de Legendre valen precisamente menos 1 elevado al índice. Entonces aquí, por ejemplo, este que tenemos como segundo término sería menos 1 a la n más 1, y este último sería menos 1 a la n menos 1. Si la n es par o impar, eso va a determinar si lo que obtenemos aquí es menos 1 o más 1, pero en todos los casos este 1 se cancela y este se va a cancelar también, de tal forma que el resultado vale 0 para n mayor que 0. En el caso particular en el que la n vale 0, la diferencia es que esto es idénticamente 0. Recuerden que p menos 1 así se definió, entonces solamente tendríamos este primer término, y entonces esto sería lo único que sobrevive, pero con n igual a 0, aquí tendríamos menos 1 a la 1, que es menos 1, y estos dos términos se cancelan de forma similar. Por lo tanto, la conclusión es que todas las funciones esféricas de Bessel evaluadas en 0 dan 0 para n mayor que 0, pero la J0 se separa de esa regularidad y J0 de 0 es igual a 1. Aquí simplemente vamos a ver que esto que mencionaba es efectivamente cierto. Resulta que los polinomios de Legendre son funciones pares o impares dependiendo de cuál es el valor del índice. Para un índice par, las p mayúsculas son funciones pares, y si el índice es impar, es una función impar. Por eso es que el valor de estos polinomios en menos 1 se puede deducir del valor que tienen en más 1, que es 1 justamente. Entonces, una forma muy fácil de convencerse de que estos polinomios tienen una paridad definida es regresar a la función generatriz. Esta es otra ilustración de la utilidad que tienen las funciones generatrices. Vamos a ver que efectivamente esto se cumple, es decir, que p sub n es una función par para n par, o es una función impar para n impar. Entonces lo que hacemos es fijarnos en esta expresión, y eso, de acuerdo con la expresión para la función generatriz, se equivale simplemente a cambiar x por menos x. Esto distribuyendo equivale a esto. Y a su vez, esta expresión se puede ahora escribir de esta manera, en donde el signo menos lo absorbemos en la variable t. Entonces, esto de nuevo por la expresión para la función generatriz equivale a esto que aquí está escrito. Podemos separar un menos 1 a la n, y entonces de nuevo, utilizando la unicidad del desarrollo en serie de potencias, se concluye justamente esta propiedad. Como decía al principio de esta lección, vamos a dejar ahora a los polinomios y a las funciones asociadas de Legendre, y ahora vamos a pasar a otra familia de funciones especiales. En este caso se trata de los polinomios de Hermite. Para entender por qué nos interesan estos polinomios, vamos a fijarnos en la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico unidimensional. Y para ello vamos a recordar que en la mecánica clásica un oscilador armónico, por ejemplo, se puede construir mediante una masa que cuelga de un resorte que tiene una rigidez K. Suponiendo que este resorte obedece la ley de Hooke, entonces hay una energía potencial almacenada en el resorte que, como sabemos, tiene justamente esta forma, de tal manera que al derivar con respecto a x, precisamente recuperamos la expresión para la fuerza dada por la ley de Hooke. Si uno resuelve este problema de acuerdo con la mecánica clásica, uno deduce que este cuerpo va a poder realizar oscilaciones. Aquí vamos a suponer que solamente se permite que esta masa oscile hacia arriba y hacia abajo. Entonces este movimiento va a ser un movimiento armónico simple con una cierta frecuencia angular que resulta estar dada por la raíz de k sobre m. Entonces conviene sustituir la rigidez del resorte por la frecuencia que clásicamente tendríamos si uno piensa en este oscilador de esa manera. Ahora, en el caso de la ecuación de Schrödinger, lo que hacemos es
bueno, olvidarnos de muchos de los conceptos que utilizamos en la mecánica elemental, en la mecánica clásica, y ahora lo que hacemos es, en lugar de fijarnos en la fuerza, pensamos en el potencial. Entonces el potencial, que se puede expresar como un medio de kx cuadrada, también tiene esta otra forma, un medio de m omega cuadrada por x cuadrada. Y entonces esta sería la ecuación de Schrödinger, pensando en que la partícula solamente se puede mover en una dimensión, lo cual sería bastante discutible, es decir, no es algo que realmente se espere, pero aquí esta idea, este modelo, pues afortunadamente funciona bastante bien para muchas aplicaciones, a pesar de que no tenga mucho sentido pensar que una partícula se va a mover en una dimensión solamente, es decir, en forma automática. Lo que tiene que ocurrir, lo que uno espera, es que la partícula se expanda, se distribuya, se disperse en otras dimensiones perpendiculares aquí a la dirección vertical, pero pensando, repito, en que esta idea de un movimiento unidimensional fuera válida. Entonces esto es lo que tendríamos, esta es la ecuación de Schrödinger. Ahora aquí lo que tenemos ya no es el laplaciano, sino solamente derivada segunda con respecto a x. Aquí la x sería de nuevo la coordenada a lo largo del eje, en donde clásicamente tendríamos el movimiento, aunque cuánticamente ya no se puede pensar, como decía, en esos términos exactamente. Esta vuelve a ser una ecuación diferencial parcial, aunque estemos hablando de un movimiento en una sola dimensión. Ya lo habíamos visto anteriormente cuando habíamos encontrado que las funciones de Bessel de orden 1/3 aparecen en la ecuación de Schrödinger para una partícula en una dimensión sujeta a un campo uniforme. Bueno, aquí el campo de fuerza no es algo uniforme, aquí precisamente la fuerza depende de la posición, entonces esto es lo que se tiene. Y como la variable t no aparece en forma explícita, podemos separar variables y desde un inicio buscamos una solución que contenga una exponencial para la variable t. Esta e mayúscula, que aquí aparece como una constante de integración, va a tener la interpretación de la energía de la partícula en el estado representado por esta función de onda que aquí tenemos. Entonces lo que andamos buscando es nada más esta función phi, y al sustituir esta proposición en esta ecuación, lo que uno obtiene es una ecuación ordinaria, justamente esto que aquí tenemos claramente. Y lo primero que podemos notar es que si multiplicamos por el inverso de este factor, la ecuación toma esta forma. Entonces lo que tiene que ocurrir es que este factor que multiplica la x cuadrada tiene que tener las dimensiones adecuadas para que todo este producto tenga unidades de 1 sobre longitud al cuadrado, como lo que ocurre aquí en este primer término. Eso quiere decir que si definimos alfa como la raíz cuadrada de h barra sobre m omega, vean que esto que está aquí como factor es justamente el cuadrado de el inverso de h barra sobre m omega. Entonces esta alfa tiene que tener unidades de longitud, y por lo tanto, si definimos una nueva variable independiente z como x entre alfa, como la x aquí es una longitud, entonces esta z sería una magnitud adimensional, y con esta alfa siendo una constante, esta ecuación se puede reescribir de esta otra forma utilizando pues esta variable adimensional. Ahora multiplicamos todo por alfa cuadrada, esto es lo que se obtiene, y aquí hay algunas simplificaciones que se pueden hacer, y a esta combinación de constantes le llamamos lambda, simplemente para abreviar. En resumen, lo que uno obtiene es esta ecuación diferencial que aquí aparece. Entonces lo que hemos visto es que si uno comienza con la ecuación de Schrödinger para una partícula en este potencial, que era esta ecuación, entonces al separar variables uno termina, después de hacer algunos cambios de variable, lo que uno obtiene entonces es esta ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes variables. Ahora, esto de utilizar variables adimensionales es parte de lo que regularmente conviene hacer en problemas como este, y lo otro que conviene hacer también es analizar cuál es el comportamiento aproximado de las soluciones. Aquí, si pensamos que la z es muy grande, entonces de este coeficiente, esta lambda va a ser despreciable en ese límite,
y lo que podemos ver es que aproximadamente la phi tiene que tener un comportamiento como el que aquí se propone. Y la forma de convencerse pues es simplemente calculando las derivadas que se requieren aquí. Entonces, si pienso que la phi se comporta de esta forma, la primera derivada sería algo como esto. Si volvemos a derivar, esto es lo que se obtiene exactamente, pero para zetas muy grandes, este segundo término va a ser dominante sobre el primero, así es de que toda esta combinación sería prácticamente esto que está aquí, que es precisamente lo que dice esta ecuación. Vean que si z es muy grande, la lambda es despreciable. Este término, pasándolo al lado derecho, nos dice que la derivada segunda de phi tendría que ser aproximadamente z cuadrada por phi, que es justamente lo que aquí tenemos si pensamos que la phi tiene este comportamiento. Entonces, para distancias grandes del origen, recuerden que la z es esencialmente la x, solamente con una escala distinta. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que las soluciones que aquí nos interesan tienen que tender a cero cuando nos alejamos del origen de esta forma exponencial. Lo que hacemos ahora es tomar en cuenta este comportamiento. Vean que aquí se hicieron aproximaciones. Aquí despreciamos la lambda en relación con la z cuadrada, despreciamos este menos 1 en comparación con z cuadrada, pero lo que sigue ahora es un tratamiento exacto. Es decir, la phi, que es la solución exacta de esta ecuación, la escribimos como este factor que nos da un comportamiento aproximado por una nueva función b que precisamente va a representar la diferencia entre este comportamiento aproximado y la función de onda phi real, que es la que nos interesa. Entonces, al sustituir esta expresión en esta ecuación, simplemente utilizando las reglas del cálculo, lo que tenemos es que en la primera derivada nos quedan estos dos términos, volvemos a derivar y entonces lo que se obtiene es todo lo que está aquí escrito. Los pasos son muy simples. Aquí tenemos dos factores, tenemos dos términos al derivar, aquí tenemos tres factores, aparecen tres términos una vez que derivamos con respecto a z. Todo esto tiene que ser igual a este producto con signo menos, que es lo que aquí estamos escribiendo en el lado derecho. Este término con z cuadrada se cancela exactamente. Simplificando lo demás, llegamos a esta ecuación. Entonces, en lugar de la ecuación que teníamos para la phi, esta b, que en cierto sentido equivale a la phi, obedece una ecuación que se ve quizá un poquito más complicada porque aquí hay más términos. De hecho, en la ecuación original no había primeras derivadas de la phi con respecto a z, solamente teníamos segunda derivada y este término sin derivadas. Con este cambio, para la b, lo que tenemos es una ecuación que tiene segunda derivada, primera derivada, un término sin derivada. Sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria, segundo orden, lineal y homogénea, con coeficientes variables, pero esta es la ecuación que realmente nos interesa a final de cuentas. Y esta ecuación vamos a ver que se relaciona con esta que aquí aparece. Es decir, cambiando un poquito la notación, en lugar de la b, utilizamos una y. Y a esta constante le vamos a llamar 2n. Y lo que vamos a ver es que esta ecuación admite soluciones que son polinomios de grado n, justamente. De hecho, aquí se puede ver que esta última ecuación tiene soluciones que se comportan para x grandes como un polinomio de grado n en esa variable. De hecho, vean que si nos fijamos en una función que vaya como x a la n, entonces la segunda derivada va a ir como n por n menos 1 por x a la n menos 2, y bajo esas condiciones lo que vamos a tener del primer término sería algo así como n por n menos 1 por x a la n menos 2. Del término que sigue tendríamos menos 2x, la primera derivada iría como n por x a la n menos 1 más 2n por x a la n. Y lo que podemos aquí notar es que si la x es muy grande, entonces los términos dominantes serían estos dos últimos. Y efectivamente lo que se puede ver es que
eso es aproximadamente 0. Vean que justamente esta x con este x a la n menos 1 nos da x a la n. Estos dos se cancelan, pero estos dos serían los términos que, repito, serían más grandes cuando la x es grande. Aquí tenemos una potencia que es 2 unidades menor. Así es de que esto sugiere que efectivamente esta ecuación va a tener soluciones que se comportan como un polinomio de grado n. Aquí podría haber otros términos, pero de nuevo, para valores grandes de la x, este sería el término decisivo. Vamos entonces a hablar acerca de las soluciones de esta ecuación. Esta ecuación se conoce como la ecuación de Hermite. De hecho, aquí podemos permitir que esta n sea cualquier número real o inclusive complejo, pero el caso que interesa en relación con el problema cuántico de una partícula en un oscilador armónico corresponde precisamente a que esta n sea 0, 1, 2 en adelante. Las soluciones de esta ecuación, las soluciones regulares, vamos a ver que corresponden a lo que se llaman los polinomios de Hermite. Lo que vamos a hacer para resolver la ecuación de Hermite no es buscar soluciones en serie de la forma tradicional, sino introducir una función generatriz para estas funciones que se van a denotar de esta manera. Esta h es por Hermite. Y aquí pues ciertamente se ve extraña esta función, que va a ser la función con la que vamos a construir estas funciones de x. De hecho, vamos a ver que hn de x es un polinomio de grado n en la variable x, y estas son precisamente los polinomios de Hermite. Entonces lo que hacemos es muy sencillo, desarrollamos en serie este exponencial en la forma elemental que ya conocemos. Aquí lo que nos queda ahora es un binomio de la potencia k, entonces simplemente lo desarrollamos mediante la fórmula para un binomio. Tendríamos entonces la suma de 0 hasta k del coeficiente binomial k en m, que es lo que aparece aquí, este término a la potencia m y este otro a la potencia correspondiente, complementaria, k menos m. Entonces ahora lo que podemos ver es que este k factorial se puede cancelar y separamos aquí estos dos factores de esta forma. El signo menos aquí lo separamos, las potencias de t aquí las reunimos, y ahora para poder comparar con la definición de los polinomios de Hermite dada de esta manera, lo que hacemos es cambiar este exponente por una n. Entonces vamos a introducir una nueva variable que es 2k menos m, de acuerdo con esto, y de esta relación vamos a eliminar la m, que entonces estaría dada como 2k menos n. Entonces lo que hacemos es, aquí dentro de este argumento, cambiamos las variables y en lugar de que aparezcan la k y la m, queremos que ahora aparezcan la k y la n, para que, repito, las cosas se parezcan a lo que está dado aquí arriba. Entonces, como aquí aparece como parte de la definición este n factorial, multiplicamos y dividimos por ese n factorial, y ahora hay que tener cuidado para ver cuáles son los límites que corresponden a estas sumas. El resultado es algo muy similar a lo que ya hemos visto en otros ejemplos. Aquí vean ustedes que en la expresión original la k puede tomar valores 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y para cada valor de k, la m comienza desde 0 y termina siendo k. Por ejemplo, aquí, cuando la k vale 2, la m puede ser 0, 1, 2. Cuando la k vale 3, la m puede ser 0, 1, 2, 3. Pero si ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta variable n, podemos darnos cuenta que a lo largo de estas líneas de pendiente 2, la n es constante y puede tomar los valores 0, 1, 2, 3, etc. Entonces, al hacer el cambio de variables en esta doble sumatoria, lo que vamos a tener es que, dejando para el final la suma sobre la n va a poder correr desde 0 hasta infinito, y para cada valor de la n, la k comienza desde un cierto valor inicial que se puede escribir de esta forma general. Aquí recuerden, estos corchetes representan la parte entera y siempre la k termina siendo igual a la n. Por ejemplo, en esta línea donde la n vale 2, el último valor que toma la k es justamente 2. Aquí comienza desde 0, que es precisamente lo que dice esta fórmula. Si la n vale 2, aquí tendríamos 2 más 1 es 3, 3 medios es 1.5, la parte entera es 1, entonces aquí el valor inicial es 1 y termina siendo 2.
Entonces, todo lo que está aquí, aparte del 1 sobre n factorial y el t a la n, sería, de acuerdo con la definición dada aquí arriba, la función hn de x, y por lo tanto llegamos pues a la conclusión de que esta hn tiene la expresión dada aquí. Como solamente van a aparecer potencias enteras de x y un número finito de ellas, entonces esto es un polinomio, y lo que podemos ver es que la potencia más grande que se tiene corresponde precisamente a cuando la k vale n, en cuyo caso aquí vamos a tener un 2x a la n. Todo lo demás da un 1, entonces este polinomio va a tener como término principal 2x a la n. Si uno emplea esta expresión, uno puede ver fácilmente que los primeros polinomios de Hermite son estos que están aquí. H0 es 1, H1 es 2x, etc. Vean cómo el número de términos que tenemos es 1, 1, 2, 2, después seguirían 3, 3, que es lo que se ve en esta figura. Tenemos 1 y 1 para 0 y 1, 2 términos y 2 términos para 2 y 3, después 3 términos, aquí esto sigue, para H4 y H5, etc. Entonces, ese pues es el resultado. Y ahora lo que podemos ver es que estos polinomios, aquí pues claramente son polinomios en la variable x, polinomios de grado n. Noten también que esta suma solamente va a contener potencias pares de x o potencias impares de x, dependiendo justamente de cuál sea el valor del índice. Por ejemplo, aquí este 3, que es impar, va a tener solamente potencias impares de x, comenzando con 3, después sigue un 1 y ahí termina. H4, por ejemplo, va a tener un primer término que sería 16x cuarta, y a partir de ahí va a ir bajando de 2 en 2 el exponente. Vamos a ver que estos polinomios construidos de esta manera, definidos a partir de esta función generatriz, que como decía puede parecer extraña en un principio, bueno, vamos a ver que estos polinomios efectivamente satisfacen la ecuación diferencial de Hermite que vimos anteriormente. Para ello regresamos a la función generatriz, aquí la pongo de nuevo por si no nos la hemos aprendido todavía, y otra vez, como hicimos en el caso de los polinomios de Legendre, derivamos ambos lados de esta igualdad con respecto a t. Del lado izquierdo nos queda la misma exponencial, la verdad del exponente es un 2x menos 2t. Del lado derecho derivamos término a término, eso es lo que se obtiene. Sustituimos esta exponencial por esta serie, y entonces este producto es esto que está aquí. Distribuimos tal como hicimos en el caso anterior de los polinomios de Legendre, y etiquetamos la variable de suma. Aquí, por ejemplo, ya tenemos t a la n para este primer producto. Aquí del lado derecho también, pero de esta t con esta t tenemos un t a la n más 1. Entonces, para uniformar, lo que hacemos es notar que esta n que aparece aquí como subíndice y dentro del factorial es una unidad menor que el exponente. Entonces, si queremos que aquí nos quede un t a la n, lo que necesitamos es que aquí aparezca n-1 y n-1. Aquí noten que de nuevo no estamos cambiando el rango de valores de la n. Aquí precisamente cuando la n vale 0, aquí tendríamos un h-1, lo cual no es problema porque este denominador, que sería menos 1 factorial, tiene la propiedad, como ya hemos visto, que su inverso vale 0. Así es de que ni siquiera es necesario pedir que h-1 sea 0 por definición, sino que este factorial en todo caso se encargaría de anular el primer término de esta serie. Nuevamente, por la unicidad del desarrollo en serie, llegamos pues a la conclusión de que los coeficientes que aquí aparecen tienen que estar relacionados de esta manera, y esta relación de recurrencia tiene que ser válida para n igual a 0, 1, 2, etc. Noten que para n igual a 0, precisamente no necesitamos definir qué cosa es h-1, porque este coeficiente se hace 0. Ahora regresamos a la función generatriz, aquí está de nuevo, pero ahora derivamos con respecto a x, es decir, esta es la función generatriz y ahora derivamos ambos lados con respecto a la x, y eso entonces nos lleva a esta relación, como espero que se vea con facilidad. Nuevamente de esta exponencial se sustituye por la serie, este factor de 2 aquí queda, y esta t se reúne con el t a la n que venía de la función generatriz, quedando esto.
Entonces, si continuamos desarrollando la serie que tenemos del lado izquierdo, aquí de nuevo hacemos un cambio en el índice de suma. Entonces, otra vez fijándonos que este índice y este factorial corresponden a números que son una unidad menor que el exponente. Si queremos que aquí quede un t a la n, aquí necesitamos un n-1. Y entonces, de nuevo, al igualar estas dos series, se deduce que tiene que cumplirse esta relación entre las derivadas de los polinomios de Hermite y los polinomios sin la derivada. Noten que aquí hay consistencia en el sentido de que la hn es un polinomio de grado n. Al derivar vamos a tener un polinomio de grado n-1, que es justamente lo que ocurre del lado derecho. Si ahora hacemos uso de esta relación de recurrencia para sustituir este producto que aquí aparece también, entonces combinando estas dos relaciones obtenemos que hn' es igual a estos dos términos que aquí aparecen con los signos adecuados, y si derivamos esta expresión con respecto a x, del lado izquierdo vamos a tener hn', del lado derecho aquí tenemos un producto, eso nos da estos dos términos, y de este tenemos solamente este hn+1'. Ahora nuevamente utilizamos esta relación de recurrencia. Recuerden, la derivada de un hn se puede expresar en términos del polinomio con un índice más abajo. Entonces esta hn+1' se puede poner en función de la hn, y lo que obtenemos es una ecuación en donde solamente aparece un solo valor del índice. Y si ahora uno reacomoda los términos, simplificando, a lo que se llega es a esta ecuación, que hay que comparar con la que obtuvimos previamente, lo cual entonces prueba que estas hns son precisamente solución de la ecuación diferencial que habíamos obtenido a partir de la ecuación de Schrödinger en el caso de una partícula en un potencial de un oscilador armónico unidimensional. Ahora, para terminar esta lección, que también es un poquito larga, vamos a demostrar que los polinomios de Hermite también satisfacen cierta relación de ortogonalidad, lo cual ya no debe ser raro en este punto. Entonces lo que hacemos es regresar a la ecuación diferencial que ya hemos comprobado que satisfacen los polinomios de Hermite, y lo que notamos es que estos dos primeros términos se pueden escribir de esta manera, nuevamente algo similar a lo que se hace para resolver una ecuación lineal de primer orden. Entonces, una vez que vemos que estos dos términos se pueden reunir así, multiplicamos esta ecuación por e a la menos x cuadrada, y entonces la ecuación de Hermite se puede expresar de esta forma. Si multiplicamos toda la ecuación por un h sub m, con un índice m que puede ser distinto de esta n, esto es lo que se obtiene. Y ahora hacemos el mismo truco que ya vimos en el caso de las funciones de Bessel y de las funciones de Legendre. Es decir, escribimos esta ecuación, ahora intercambiando m con n, y restamos y después integramos entre menos infinito e infinito. Ahorita voy a explicar por qué así es que tienen que escogerse los límites de integración. Entonces, este término es este, y ahora a esto le restamos una expresión similar con los índices m y n intercambiados. Este producto es este que aparece aquí, 2n e a la menos x cuadrada, hn, hm, y a eso le restamos algo similar con los papeles de m y n intercambiados, y eso es lo que uno obtiene. La razón de escoger los límites de integración de esta manera es que una vez que integremos por partes, estos dos términos se van a cancelar si precisamente uno supone que estas funciones no divergen en infinito. Si son polinomios, como ya hemos visto, entonces al momento de integrar por partes, lo que vamos a tener es un término donde va a aparecer esta función por esta otra, y entonces este exponencial va a tender a cero mucho más rápidamente en más infinito y menos infinito que lo que estos polinomios hacen tendiendo a infinito en esos extremos. Entonces, los términos que se obtienen de integración por partes van a desaparecer gracias a este exponencial que tiende a cero en estos dos extremos, y lo que vamos a tener una vez que integremos por partes es que esta derivada pasa para acá, dejándonos con este exponencial h'n por h'm, y de aquí vamos a tener algo similar con el signo invertido, con los papeles invertidos, y eso hace que estos dos se cancelen. Repito, es la misma idea que ya vimos en el caso de las funciones de Bessel y de las funciones asociadas de Legendre. Lo que
queda entonces es que esto tiene que ser 0, y si m y n son diferentes, entonces esta integral, que es un número, es una integral definida, es lo que tiene que ser 0. Entonces llegamos pues a esta conclusión de que los polinomios de Hermite son ortogonales en ese sentido. Ese es el intervalo que necesitamos precisamente para que aquí haya las cancelaciones que ya se mencionaron, y esta es la función de peso, como se le llama, que necesitamos para que ocurra esta ortogonalidad. Esta función no es algo que nosotros escojamos libremente, sino que la misma ecuación lo dicta, como ya vimos con anterioridad. Lo único que falta por determinar es cuánto vale esta integral cuando m y n son iguales. Vean que en este caso esto se hace 0, así es de que no podemos determinar de aquí el valor de la integral, pero para eso lo que podemos hacer es recurrir nuevamente a la función generatriz. Entonces recordemos que esta es la función que hemos utilizado para definir los polinomios de Hermite. Entonces lo que hacemos es integrar sobre el intervalo que ya hemos determinado, utilizar la función de peso que ya se ha identificado también, y entonces lo que hacemos es, decía, integrar esta función de peso por el producto de estas expresiones. Tomamos dos expresiones similares, simplemente aquí utilizando una variable de suma que es la n, aquí una m diferente, y una variable t en el primer caso y una variable s en el segundo. Entonces, de acuerdo con esta expresión, todo esto sería lo mismo que la integral de menos infinito a infinito de esta exponencial. En lugar de esta serie tenemos esta función tal como aparece aquí, y en lugar de esta serie tendríamos algo análogo, pero ahora con la variable s en el lugar de la t. Del lado izquierdo, suponiendo que podemos intercambiar la integral con las series, esto es lo que se obtiene, mientras que del lado derecho, esta expresión que se ve un poquito complicada en realidad no lo es. Aquí uno puede reunir las exponenciales y darse cuenta de que todo se puede expresar de esta manera. Este factor no depende de x, se puede sacar de la integral, aquí está. Y en esta integral podemos hacer un cambio de variable. Vean que aquí la variable de integración es la x, así es de que si simplemente definimos como una nueva variable a esta resta, lo que nos va a quedar es la integral de menos infinito a infinito de e a la menos u cuadrada de u, por ejemplo. Y esa integral es muy conocida y nos da la raíz de pi. Entonces el resultado de todo esto es la raíz de pi por esta exponencial, que si la desarrollamos en serie de potencias nos lleva a esta expresión. Comparando los dos lados se ve que el producto s por t tiene que aparecer siempre con el mismo exponente. Ven aquí las variables s y t siempre tienen que tener los mismos exponentes, así es de que eso nos dice lo que ya sabíamos, que esta integral tiene que ser 0 cuando m y n son diferentes, porque de otra manera no quedarían aquí los mismos exponentes como en este otro caso. Y además lo que se puede ver es que una vez que s y t tienen el mismo exponente, entonces este coeficiente debe de coincidir con lo correspondiente del otro lado, y eso entonces nos lleva a esta igualdad que aquí está dada. Vean que tenemos esta integral, del lado derecho nos queda la raíz de pi por 2 a la n sobre n factorial, pero con estos factoriales que son parte de la definición de la función generatriz. Entonces una n factorial desaparece, la otra aquí queda, y estas relaciones de ortogonalidad se pueden resumir de esta manera utilizando una delta de Kronecker. Nuevamente, si m y n son diferentes entre sí, esto da 0. Si son iguales, esta integral ya no puede ser 0 y tiene este valor concreto. Entonces aquí de nuevo vean la utilidad de la función generatriz, porque de esa forma podemos calcular esas integrales. Tenemos aquí una doble infinidad de integrales que podemos calcular así de fácilmente. Aquí concluyo esta lección un poquito larga. Espero que sea accesible todo lo que aquí se ha presentado. Vean que es algo muy similar a lo que ya hemos venido utilizando previamente. Y en la siguiente lección vamos a ver que los polinomios de Hermite también se pueden representar mediante una fórmula de Rodríguez, y comenzaremos a hablar acerca de los polinomios de Laguerre, que es otra familia de polinomios que también tienen cierta utilidad en problemas de la física. Hasta aquí, muchas gracias por su atención y hasta la siguiente.